Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. ¿Somos los únicos en el universo? ¿Será nuestro planeta el único capaz de albergar vida? Sean cuales sean las respuestas de estas preguntas que han perseguido a la humanidad a lo largo de su historia, lo cierto es que la vida tal como la conocemos no sería posible sin un largo proceso de evolución. Y el científico mexicano Antonio Lascano nos explica acerca de esto. Hace unos 3.500 millones de años surgieron las primeras formas de vida, las bacterias y las arqueas. Estas llamadas procariotas tuvieron la Tierra para sí mismas durante mucho tiempo. Luego, por alguna misteriosa razón, se formó otro nuevo reino microbiano. Las células eucariotas llegaron a existir y lo demás es historia. ¿Pero qué ocasionó el surgimiento de esta nueva vida? En el intento de contestar a este interrogante es que entrevistamos al doctor en ciencias Antonio Lascano, especializado en el estudio del origen y la evolución temprana de la vida. Todos reconocemos que por los fósiles que la vida es un fenómeno que apareció muy rápidamente en el planeta, recién la Tierra se había formado, lo cual es fascinante porque entonces para entender cómo surge la vida me tengo que aproximar a problemas astronómicos, químicos, físicos, etc. Hay una aceptación generalizadísima, diría yo, de que hubo una formación no biológica, lo que llamamos una síntesis abiótica de moléculas orgánicas antes de que apareciera la vida, que estas moléculas interaccionaron entre sí, es decir, la vida no es resultado de la aparición de una sola molécula, de una sola sustancia, no existen sustancias vivas, y que de la evolución de estos sistemas eventualmente aparecieron ya células muy antiguas, muy sencillas, que podían evolucionar. Todavía en nuestros días, los descubrimientos científicos incluidos en el origen de las especies del naturalista británico Charles Darwin constituyen una base primordial de la biología. Es gracias a su influjo y al de sus precursores como Lamarck y Buffon que se han desarrollado las ideas contemporáneas sobre el origen de la vida, la evolución y la mutabilidad. La evolución es el cambio biológico en el tiempo, el cambio de las poblaciones biológicas en el tiempo. Y a finales del siglo XIX, en muchos países, no en todos, la gente aceptaba las ideas de la evolución, pero rechazaban la idea de la selección natural que Darwin propone. Y luego ya para los años 40 del siglo pasado tenemos lo que llamamos la síntesis del darwinismo o el neodarwinismo, donde se dan cuenta que las mutaciones son una forma de generar diversidad en las poblaciones biológicas. Vamos a tener jirafas de cuello cortito, jirafas de cuello alto, por ejemplo, en una población de jirafas, y la selección natural va a favorecer a aquellas que por tener el cuello más alto se nutren mejor, se pueden reproducir, dejan descendencia, y ahí ya se da esta síntesis entre las mutaciones y la selección natural. El profesor titular C de la Facultad de Ciencias de la UNAM y acreedor a 3 doctorados honoris causa nos explica cómo se define el tiempo en estas mutaciones. ¿Varía su velocidad dependiendo del tipo de organismo? Las mutaciones se dan prácticamente al mismo ritmo. Lo que muta muy rápidamente son, por ejemplo, los virus de RNA, porque el RNA almacena la información genética de una manera más frágil que el DNA. O sea, si tengo la doble hélice del DNA, una de las cosas que no puedo hacer es meterme adentro y nadar porque no hay agua. Las bases, la secuencia de bases, que es la información genética, está muy protegida, este resultado de la evolución, de las reacciones hidrolíticas, de las relaciones con agua. El RNA, en cambio, generalmente es una molécula de una sola hebra y cuando se replica no tiene mecanismos de edición. Es como si comparamos un periódico estudiantil que tiene ratas, faltas de ortografía, etcétera, con Le Monde, que tiene unas ediciones impecables, ¿no? Bueno, con el DNA sería un poco como las ediciones de Le Monde, con una transmisión extraordinaria de la información que quiero transmitir, mientras que los virus de RNA tienen una tasa de evolución muy alta. Por eso no tenemos vacunas contra el virus del SIDA, por eso nos tenemos que vacunar cada año contra la influenza, porque están apareciendo nuevas formas de virus, porque están mutando finalmente.
El ADN y ARN son quizás las moléculas más importantes en la biología celular, responsables del almacenamiento y la lectura de la información genética que sustenta toda la vida. Pasamos de una replicación imperfecta a una replicación en donde la tasa de errores cambia, es baja, pero nunca deja de haber errores, porque en la evolución los errores significan variabilidad y esa variabilidad puede significar innovación biológica o bien puede significar letalidad que no es seleccionada, ¿no? Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Dafne Alfaro. Las distancias entre las estrellas son tan grandes que los astrónomos prefieren medirlas en años luz en vez de kilómetros. La luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, suficiente para darle 7 vueltas y media a la Tierra en un solo segundo. Así la luz tarda 1.2 segundos en llegar a la Luna, unos 8 minutos en llegar al Sol y 4 o 5 horas hasta Neptuno, el planeta más lejano del Sistema Solar. Para observar el resto del universo que no podemos ver a simple vista, hemos creado instrumentos como el telescopio espacial Hubble, el cual nos sigue revelando misterios a 30 años de su puesta en órbita. Según un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo, en 2019 por cada hora trabajada, las mujeres recibieron ingresos laborales que son en promedio 17% inferiores a los de los hombres con la misma edad y educación. Sin embargo, una gran cantidad de mujeres en nuestros países son el sustento de sus familias. Para reflexionar sobre el empoderamiento de las mujeres y cómo brindarles condiciones más equitativas, surge el Observatorio Nacional de la Mujer en Colombia. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se abre un espacio de diálogo que le permita a las mujeres de todas las latitudes contribuir con la construcción de mecanismos institucionales de ayuda y apoyo a proyectos económicos. Tenemos que asociarnos, tenemos que tener asociatividad. Una entidad no nos da individualmente a las mujeres, nos dan es cuando estamos asociadas. Con una asistencia de más de 2.000 personas se presenta el Observatorio Nacional para Mujeres, donde diferentes voceras de las regiones resaltan la importancia de un acompañamiento institucional a las iniciativas de las emprendedoras del país. Ha sido una tarea ardua, de mucha constancia y perseverancia, pero los logros se han evidenciado y fruto de eso es que hoy hagan el lanzamiento del Observatorio de la Mujer. Aunque muchas veces no nos conozcan,
hemos hecho parte de esos procesos. El Foro M busca visibilizar talentos y emprendimientos liderados por mujeres latinoamericanas. Es por esto que se abre la convocatoria para premiar a los mejores artículos sobre el empoderamiento económico de las mujeres. Hemos logrado con esta feria de servicios tener acceso a una cantidad de información para lograr empoderar un poquito más a nuestras mujeres en cada uno de sus territorios. Colombia cuenta con una población femenina de más de 23 millones de habitantes. Por esta razón, estos espacios son más que necesarios para brindarles herramientas a las mujeres para que crezcan en un entorno equitativo y sin discriminación. Uno de los recursos naturales más importantes que posee México es la fuerza del viento, el cual se puede utilizar para la producción masiva de electricidad, lo que representa una gran oportunidad en materia de sustentabilidad energética. Incluso supera en algunos casos a naciones industrializadas como España y Alemania, 2 de los 4 países que lideran la producción de energía eólica en todo el mundo. Veamos una de las formas de su aprovechamiento. Académicos del Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México, crearon aerogeneradores, aparatos que aprovechan la velocidad del viento para producir la energía eléctrica necesaria en una vivienda o centro comunitario. Elaborados en colaboración con la Universidad del Istmo de Oaxaca, México, estos aerogeneradores de baja potencia se han instalado en 7 viviendas, ranchos y centros comunitarios de Chiapas y en la zona de La Ventosa, Oaxaca, que se caracteriza por tener rachas de viento de hasta 141 kilómetros por hora. Estos aparatos, que fueron diseñados en versiones de 1 kilowatts y se trabaja en uno de 10, pueden ser instalados en zonas urbanas siempre y cuando exista la velocidad de viento necesaria para hacerlos funcionar. Una de las ventajas de esa innovación es el desarrollo de mecanismos para proteger a este aparato de los daños que el viento pueda ocasionarle. El ahorro de energía eléctrica que le representa al usuario el funcionamiento de un aerogenerador en su vivienda es más alto que el de un sistema de paneles solares, lo cual es una inversión a recuperarse a corto plazo. Actualmente estos aerogeneradores se encuentran en fase de comercialización gracias a que un exalumno de la UNAM creó una empresa con el objetivo de promover esta tecnología como una fuente alterna de energía. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, reporta Margarita Blanco. Aunque la película Tiburón de los años 70 nos dejó creyendo que estos animales son una gran amenaza para los bañistas, el número promedio de ataques no provocados entre 2013 y 2017, por ejemplo, fue solamente de 84, pero investigaciones recientes indican que los ataques de tiburones en algunas partes del mundo parecen estar en aumento. Veamos lo que sucedió en Sudáfrica. El planeta cuenta con miles de montañas, muchas de las cuales entrañan una auténtica dificultad para quienes desean coronarlas. Y es que existe un cierto misticismo en torno a las cimas más altas de la Tierra. Sin embargo, estos topógrafos chinos comprueban que conquistar la cima más alta del mundo es de gran valor para avanzar la ciencia. Ascendiendo a través de 6 campamentos, asumiendo desafíos, todo con el fin de llegar a la cima del monte Chomolungma. Después de 3 intentos, un equipo de topógrafos chinos logró llegar a la cima del monte Chomolungma el miércoles por la mañana. Volvieron a medir la altura del pico más alto del mundo, que los científicos creen que con esta nueva medición se mejorará el conocimiento humano de la naturaleza y ayudará a impulsar el desarrollo científico. Con información de la oficina en Tíbet, China, Noticias Xinhua.
Su nombre completo fue Francisco Benjamín López Toledo. Nació el 17 de julio de 1940. Desde pequeño mostró interés e inquietud por las artes. A los 14 años inició sus estudios artísticos en el taller de grabado de Arturo García Bustos. Luego ingresó al taller libre de grabado de la Escuela de Diseño y Artesanías de Limba. Su primera exposición individual se llevó a cabo en la Ciudad de México en 1959 a sus 19 años. Hoy, después de su muerte, su vasta obra nos deja conocer detalles de su genio artístico. La gráfica que realizó Francisco Toledo a lo largo de 2 décadas está reunida en la Galería Juan Martín, en una muestra que da cuenta de la experimentación y múltiples intereses que tenía el pintor oaxaqueño. Lo más interesante de aquí es que es como entrar a la mente del maestro Francisco Toledo, en la que podemos mirar sus intereses, sus gustos, su pasión por la naturaleza, el erotismo, las fábulas, las tradiciones orales de los pueblos que fue recogiendo a lo largo de su vida, sus lecturas, o sea, hay imágenes que dialogan con la literatura, su pasión por los libros. Aquí vemos el hombre íntimo reflexionando sobre la muerte, reflexionando sobre el amor, reflexionando sobre los sueños, sobre otros artistas. Hay piezas que dialogan con otros artistas, y pues el autorretrato está diciendo, este soy yo, ¿no? Esto que vemos aquí alrededor soy yo, con todos mis pasiones, mis defectos, mis grandezas. Francisco Toledo inició en la gráfica a los 14 años. Quizás por esto es que siempre regresaba al Aguafuerte, Aguatinta, Punta Seca, Xilografía, Litografía e Intaglio para sus proyectos. Selección, tratamos de que fuera cronológica para que pudieran cumplir los 20 años de la gráfica en la Galería Juan Martín, durante 20 años. Entonces fue una manera de escoger, pues por tamaños, por años, y temas, y ver cómo se acomodaban en cada pared. La gráfica para Francisco fue muy importante en su vida, ¿sí? Él siempre hizo gráfica, nunca paró de hacer gráfica. Entonces, pues aquí está, 156 piezas de lo que nosotros hemos manejado durante 20 años. La obra reunida en la Galería Juan Martín son de series como Los gatos de Sara, Las máquinas de coser de Doña Flor, Informe para la Academia de Kafka, Esopo, Pinocho, Los sismos del 2017 y varios autorretratos. Destacan 3 beisbolistas por ser el último grabado que realizó. Aparte de experimentar, también inventaba sus propias herramientas. Por ejemplo, la muerte pisando al sapo está hecho con una puntilla de pentagrama, ¿sí? ¿Ves las rayas? ¿Sí? Y es la plumilla de pentagrama para hacer las hojas de pentagrama. Entonces, Francisco se inventaba herramientas, se hicieron cosas sobre acrílico en vez de placa de metal. Entonces tenía muchas maneras de trabajar. Cada grabado es una joya. Hay que verlos con la mente abierta, y no hay uno que digas aquí no lo hizo bien, pues no hay uno que no me guste, es horrible. Si yo tuviera que escoger uno solo, no sabría ni por dónde empezar. Desde México, reportó para el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, Alberto Aranda, de Canal 22 México. La pandemia de COVID-19 que ha paralizado al mundo nos tomó a todos por sorpresa y hemos tenido que encontrar nuevas formas de vivir y en muchos casos sobrevivir. Durante una rueda de prensa virtual, el secretario general de la ONU indicó que la creatividad de la respuesta debe estar a la altura de la naturaleza única de la crisis y que es la solidaridad en lo que debe estar basada. Así lo entendió este grupo circense en Colombia. Un circo callejero de Bogotá decidió ampliar su trabajo con el propósito de ayudar a la gente perjudicada por la cuarentena de la COVID-19, para lo cual, además de ir a las barriadas a presentar su espectáculo, también hacen almuerzos comunitarios para los más necesitados.
Con su sopita de murciélago, los miembros del grupo Circo Encuentro llegan hasta aquellas barriadas del sur de Bogotá donde predominan los trapos rojos colgados en las ventanas. La enseña, usada para pedir ayuda de quienes no tienen que comer por el aislamiento decretado desde el 25 de marzo por el gobierno para combatir la pandemia. Bueno, esta iniciativa surge de la necesidad de ayudar a la comunidad más necesitada, ya que pues nosotros nos dábamos cuenta que en varias localidades habían trapitos rojos, de que la gente había entrado en un estrés también mental debido a que fuimos forzados a encerrarnos a las casas sin preparación alguna, ninguno estábamos preparados. Eran las palabras de Alexandra Suárez, una de las 4 integrantes de Circo Encuentro que participa de la iniciativa. Vestidos con camisas circenses de franjas verticales rojas y blancas, narices de colores, sombreros extravagantes y tapabocas con imágenes vistosas, los miembros del colectivo llegan con monociclos, bolos y ollas repletas de sopa para realizar su labor social. Sin embargo, detrás de la alegría y de los malabares hay un proceso juicioso que empieza días antes, cuando comienzan a buscar las donaciones de comida que les permitan cocinar la sopita de murciélago, que además les sirve de alimento a los 4 miembros del colectivo que hoy están sin trabajo por la cuarentena. Bueno, nosotros nos dedicamos al arte, nosotros hacemos acompañamientos artísticos a empresas, a marcas registradas. Pues debido ahorita a lo de la pandemia, terrible. Estamos totalmente desempleados, abandonados por el Estado. ¿De qué vivimos? Actualmente de la voluntad de lo que nos quieren colaborar con los alimentos, porque este alimento también estamos comiendo nosotros. Además de sacarle sonrisas a los niños y de distraer a los adultos ante las difíciles circunstancias que viven, el Circo Encuentro está aprovechando sus presentaciones para promover entre la gente el lavado de manos y el uso de mascarillas para prevenir el contagio de la COVID-19. La cultura Valdivia, descubierta en 1956 por el arqueólogo guayaquileño Emilio Estrada, está considerada como la más antigua del continente americano y su datación, comprobada a través de varios estudios de carbono 14, determina una extensión entre los 4.500 y 2.000 años antes de Cristo. Gracias a la repatriación de una serie de piezas arqueológicas de esa época, Ecuador tiene una gran oportunidad de estudiarla más a fondo. Décadas después de salir del país para ser investigada en Canadá, una colección milenaria de la cultura Valdivia, una de las más antiguas de América, ha retornado a Ecuador. Se trata de la primera repatriación arqueológica de este tipo. Son piezas de unos 5.000 años de antigüedad que fueron expatriados en la década de los 80 del siglo XX con fines científicos. Incluyen ornamentos, utensilios y esculturas de distintos materiales, entre ellos cerámica, hueso, concha y piedra. Sin duda una colección de gran importancia, así lo asegura Joaquín Moscoso, director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. No solo se nos devuelve objetos, fragmentos vinculados al proceso investigativo, sino se nos devuelve toda la información científica. Las piezas llegaron a Quito el pasado 5 de junio en 166 cajas que contenían además 5 esqueletos y que han sido entregadas a la Universidad San Francisco de Quito para seguir el estudio de una cultura que surgió a principios del cuarto milenio antes de la era común. Según los expertos, la Valdivia fue descubierta hacia la mitad del siglo XX y sus restos revelan que tenían un desarrollo agrícola interesante y, por tanto, un proceso sedentario grande. El hecho que esto sea devuelto al país en el marco de la ley, en el marco de los acuerdos técnicos interinstitucionales, nos da la posibilidad de continuar con los procesos de investigación, de generar accesibilidad pública a los académicos, a los investigadores, a los alumnos, a la ciudadanía en general, de una de las investigaciones más sólidas e interesantes que se ha tenido sobre la cultura valdivia. La investigación en Canadá fue fundamental para entender la introducción de la agricultura más temprana en esa región de Ecuador. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, los expertos podrán también hacer un análisis más detallado que hace 40 años y profundizar sus estudios sobre los orígenes de la agricultura y la cerámica en esa región. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATEI.
y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.